Bueno, hermanos, hoy es 19 de abril 2015. Háganse más para acá, porfa. Sí, bien, Pastores, que está más fresco. Ah, está fresco. Ah, ya. Yo le decía a los hermanos ayer, no se preocupen, les digo yo, que no hay paredes, digo, hay que hay frescura, porque estaba, el calor es bárbaro estos días. Hermanos, el día de hoy vamos a estar tocando el último tema de esta serie que se llama 5 deberes que el cristiano promedio descuida. ¿Verdad? El tema sería el número 6, porque el discipulado lo dividimos en dos partes, era un tema muy extenso. El primer tema fue la sabiduría de la palabra, de las escrituras. Luego fue el discipulado, este se dividió en dos partes. El tercer tema fue las consecuencias del mal discipulado. El tema número 4 fue una vida de oración. El tema número 5, que fue el que dimos el domingo pasado, fue el servicio que agrada a Dios. ¿Cómo es el servicio que agrada a Dios? ¿Cuáles fueron los tres puntos que hablamos? Consagrado, dispuesto y humilde. Consagrado, dispuesto, humilde. Muy bien. Y hoy vamos a ver el tema número 6, que es dar a la obra de Dios. Por eso les digo que hoy es una exhortación. Hoy nos vamos a poner el efod de profeta, porque el profeta era el que exhortaba. El tema número 6 sería dar a la obra de Dios. Dar a la obra de Dios. Hay una historia sobre una mujer que estaba allá en la India y dice que un misionero americano que estaba evangelizando en esa zona alcanzó a ver que esta mujer, que tenía adoración por dioses paganos, rendía culto al río. Ellos ofrecían sus hijos al río. Dice que esta mujer tenía 2 hijos. Un hijo era bello, era sano, era fuerte. El otro niño que tenía, eran 2 bebés. El otro niño que tenía había nacido con este problema que le llaman de una deformidad física, por causa de una neurona que falla, una célula, ¿cómo se llama esto? Mongolismo le llaman, pero no es como se llama este. ¿Cuál? Síndrome de Down, por causa del síndrome de Down. Y el bebé estaba enfermo y padecía muchas enfermedades. El misionero, cuando vio este cuadro, ver a los 2 bebés en brazos de la madre, él sabía lo que esa mujer iba a hacer. Esa mujer iba al río a sacrificar uno de sus hijos porque era parte del culto a su Dios. El misionero, sabiendo que no podía cambiar la perspectiva de esta mujer, porque estas son ideologías de muchos años, solamente pudo ver aquel evento. Y dice que la mujer tomó uno de sus hijos y lo dio al río, lo lanzó al río. El niño murió. El misionero quedó observando este cuadro y, conmovido en su corazón, alcanzó a ver el bebé que había guardado la mujer. Y le dijo: ¿por qué ha guardado este bebé? El bebé que había guardado era el que tenía el síndrome de Down, el que pasaba enfermo, el que no estaba sano. Y la mujer lo quedó viendo al misionero y le preguntó a él otra vez: ¿por qué has dado tu hijo más sano? ¿Por qué no diste, ya que es tu Dios, por qué no le diste a este niño enfermo? La mujer le dijo al misionero: yo no sé qué Dios tienen ustedes en América, pero nosotros le damos lo mejor a nuestro Dios. Y quiero que oremos juntos, porque el día de hoy Dios tiene que hablar a nuestro corazón. Señor, te damos gracias. Y sabemos que no somos dignos de estar delante de tu presencia. Sabemos, Señor, que si hoy estamos aquí es porque tu misericordia ha sido derramada sobre nuestras vidas para que en gracia podamos llegar a ti. Pero queremos pedirte dirección.
para que todo lo que hablemos en esta mañana, en este mensaje, pueda tocar nuestro corazón y acercarnos a ti. Padre, que este tema de dar a la obra de Dios pueda ser un tema que toque nuestro corazón, que ponga facilidad en mi boca a la hora de hablar y pongas entendimiento, ideas claras en mi persona, pero también en mis hermanos. Y que esta palabra hoy caiga en buena tierra para que dé su fruto al 100 por uno. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Quiero llevarlo, hermanos, al libro de Ageo, capítulo 1. Hace un año, más o menos, estuvimos hablando de Ageo. ¿Se acuerdan que les dije yo quiero que lean el libro de Ageo? Son 2 capítulos nada más. Y me traigan un resumen, lo que ustedes piensen, lo que Dios les dijo a través de él, ¿verdad? Y ustedes tomaron su tiempo y los estuvimos leyendo los días domingos, lo que pensaban. La gran mayoría escribió casi lo mismo. Bueno, en aquel tiempo no hablamos de Ageo. Hoy sí vamos a hablar de Ageo y ver la lección que Ageo nos dejó, que Dios nos deja a través de la Escritura. Hoy vamos a hablar de dar a la obra de Dios. Y quiero decirle un poco del contexto histórico que rodeaba a Ageo. En el año 538 a.C., y como resultado de la proclamación de Ciro de Persia, eso lo encontramos en Esdras capítulo 1, se le permitió a Israel regresar del cautiverio de Babilonia a su tierra natal, hacia Israel, bajo el liderazgo civil de Zorobabel y la guía espiritual de Josué, el sumo sacerdote. Alrededor de 50,000 judíos regresaron. Acuérdense que Daniel fue llevado en cautiverio a Babilonia, ¿verdad? Bueno, después, cuando llegó el tiempo de volver a Israel, 50,000 judíos aproximadamente regresaron bajo la orden de Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. Dice que en el año 536 aproximadamente comenzaron a reconstruir el templo, pero la oposición de los vecinos y la indiferencia de los judíos causó que la obra fuera abandonada. Eso lo hay en Esdras capítulo 4. 16 años más tarde, Ageo y Zacarías, el otro profeta que está ahí seguido de Ageo, fueron comisionados por el Señor a alertar al pueblo y a animarlo, no solo a construir el templo, sino también a reordenar sus prioridades. Como resultado de esto, el templo fue terminado 4 años más tarde, no sin antes haber sido exhortado por la palabra que Dios trajo a través del profeta Ageo. Y vamos a ir a Ageo capítulo 1, versículo 1 en adelante. Ageo capítulo 1. ¿Lo tenemos? Exhortación a edificar el templo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo del que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos.
subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía y la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. El pueblo, hermanos, estaba pasando un tiempo de improductividad. El pueblo era indiferente. Este pueblo de Israel, a causa de que habían visto que la carga era muy grande, habían actuado con indiferencia y habían olvidado algo importante: el dar a la obra de Dios, específicamente reedificar el templo. El templo estaba destruido, hermanos. En el antiguo pacto, Dios moraba en el lugar santísimo, ahí donde estaba el arca del pacto, en el lugar más íntimo del templo. Hoy somos nosotros el templo de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Pero en aquel tiempo, el impacto, la influencia de Dios se revelaba a través de su presencia en el templo. Pero aquí estaba este pueblo, con un corazón en el lugar equivocado. Aquí estaba un pueblo indiferente. Aquí había un pueblo que sabía que necesitaba la casa de Dios, pero no le interesaba, al menos no lo suficiente. Seguramente habría alguno por ahí, como decíamos hoy en el discipulado, que quería ver la casa de Dios linda, pero no se sacrificaba por ir a traer la madera para armarla. Entonces no quería. Y vamos a ver como primer punto la indiferencia hacia la obra de Dios. La indiferencia hacia la obra de Dios. Específicamente el versículo 2 que dice, Ageo 1:2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, este pueblo dice: no ha llegado la hora. No ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Y aquí vemos a un pueblo duro de servicio, indiferente. No ha llegado el tiempo. No ha llegado el tiempo de que reedifiquemos la casa. ¿Saben qué sucede, hermanos? Nuestra vida siempre gira alrededor de nuestras prioridades. Gira alrededor de nuestras prioridades, de aquello que más amamos, de aquello que más nos gusta. Siempre gira alrededor de ello. Cuando iniciamos nuestro día, hermanos, por ejemplo, ¿qué es lo primero que hacemos? A ver, ¿qué es lo primero que hacemos? Jonathan se levanta a orar, dice que es lo primero que hace, Jonathan. ¿Alguien más? ¿Algún otro que necesite intercesión? Lavarle la cara. A veces no nos presentamos delante de Dios a orar, muchas veces. A veces nos levantamos y lo primero que se nos ocurre es: me estoy comiendo los músculos, amor, dame desayuno. A veces venimos y lo primero, no, sentimos el calor, no, me voy a ir a bañar. Y luego desayunamos. Y luego de repente nos vamos a trabajar y allá como a las 4 de la tarde nos acordamos que no oramos ese día. Somos indiferentes.
Porque nuestra vida gira alrededor de nuestras necesidades y en la mañana lo que más queremos es una taza de café. Alimentar nuestra carne antes que nuestro espíritu. Somos indiferentes a las prioridades de Dios. Hermanos, un cristiano que es indiferente a la presencia de Dios en la mañana, por ejemplo, va a vivir un día muy cargado. Todo lo va a molestar, todo se va a poner como los gatos ahí. ¿Han visto los gatos ahí? No me digas nada, viejo, porque hoy hay problemas en la casa. Así actuamos. Y así estaba el pueblo de Israel, con un corazón en las prioridades equivocadas, indiferente a la obra de Dios y enfocados en ellos mismos. Por eso Dios levantó un profeta. Hoy hablábamos sobre si hay profetas o no. Yo le decía, si hubiera un profeta hoy en la congregación, sería el que más mal le va a caer a los demás. ¿Por qué? Porque el profeta siempre lleva la exhortación, siempre llevaba la advertencia. No esos que hoy, Dios te quiere bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar una mejor casa, un mejor carro y una mejor esposa. Te va a cortar esa mujer, te va a dar una bonita, una 90, 60, 90. Esos no son los profetas. Y el profeta Ageo era un profeta con P mayúscula. Profeta. Llegó este profeta para advertir y animar al pueblo a que cambiaran el orden de sus prioridades. Para decirles que se dieran cuenta de las consecuencias que trae la indiferencia a la obra de Dios. Las consecuencias que trae a la vida de las personas el descuidar la obra de Dios. Hoy, por ejemplo, ya Dios no habita en un templo hecho de manos, habita en nuestras vidas. Pero pregunto yo, ¿dónde nos reunimos como congregación? Hay un lugar, siempre procuramos un lugar donde estemos cómodos. Yo sé que las sillas no están acolchonadas, pero yo sé que ustedes están cómodos ahí, ¿verdad? ¿Sí o no? No tenemos pared ahorita, hay que aprovechar esa frescura. Pero hermanos, cuando hay una necesidad en la casa de oración, entendamos que la casa de oración es el lugar donde nos congregamos. Cuando hay una necesidad en la casa de oración, ¿es indiferente usted a esa necesidad? ¿O dice usted como el profeta Isaías, heme aquí? ¿O es indiferente? Punto número 2. La indiferencia a la obra de Dios trae juicio. Y se lo voy a repetir. La indiferencia a la obra de Dios trae juicio. ¿Cuántos saben que Dios es justo? ¿Quién sabe? ¿Amén? ¿Sí? Dios es justo. Y dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrare. Pero estamos en el tiempo de la gracia. Vamos a llegar a eso. Ageo, capítulo, versículo 3 al 6. 1 del 3 al 6. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, y esta es una pregunta, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas atesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. A causa de ser indiferentes a la obra de Dios, el pueblo empezó a sufrir juicios de parte de Dios. Y es que esto es el problema, hermanos. Nosotros decimos, pero es que estamos en el tiempo de la gracia. Sí, gracias a Dios que estamos en el tiempo de la gracia. Imagínense usted si no fuera así. Pero Dios es justo y Dios sí emite juicios.
Es cierto que hoy no nos maldice el Señor, no, Dios no nos maldice, pero sí nos disciplina. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y dice la palabra, meditad sobre vuestros caminos. ¿Qué es meditar, hermanos? No es ponerse ahí, ¿verdad? Meditar es analizar, es evaluar, es pensar las consecuencias de nuestros actos. Se ríen los hermanos. Así que hay gente que le estoy meditando, dice. Como el pensador. Como el pensador. Hermanos, hoy no estamos obligados a llevar un diezmo bajo la ley. ¿Es cierto? Estamos bajo la gracia. Pero pregunto yo, ¿cuánto le das al Señor? ¿El 1%? ¿El 2%? Voy a tener fe. ¿El 20% de lo que entra a tu mano? ¿O eres indiferente al Señor? Es cierto, todo es voluntario, hermano. Pero cada uno da conforme a lo que Dios ha puesto en su corazón. Y decía un pastor, hay hermanitos en la iglesia que se les convierte la mente y el corazón, pero no la billetera. Y entonces son avaros, y hermanos, la avaricia es pecado. Hay un versículo en el Salmo 119, no lo busqué, pero me viene a la mente en este momento, que dice, inclina mi corazón a tus mandamientos. Y yo, me han escuchado decirlo a mí, ¿no? La otra parte de ese versículo, ¿sabe qué dice? Y no a la avaricia. Estás hablando de dinero. Y no a la avaricia. Inclina mi corazón a tus mandamientos y no a la avaricia. Creo que es el Salmo 119, 46, por ahí anda. Hermanos, es cierto que no estamos bajo la ley para dar un diezmo, bajo la ley, para no caer bajo maldición. Dios ya no nos maldice, pero sí nos disciplina, hermano. Nosotros en esta congregación damos diezmo de gracia. ¿Y por qué no examina usted su vida y se pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es? 119:36. ¿Por qué no examina usted su vida y medita, ¿por qué soy tan avaro yo? Medite. ¿Saben por qué? Porque el orden de sus prioridades está equivocado. El orden de sus prioridades están en el lado equivocado. Y a consecuencia de esta actitud, el pueblo cayó bajo juicio de parte de Dios. Usted me dirá, pero es que estamos en el tiempo de la gracia. Sí, seguimos con el mismo punto, pero usted tiene hijos. ¿Quién tiene hijos acá? Y cuando un hijo se porta mal, hermanos, ¿ustedes lo maldicen o lo disciplinan? Lo disciplina. ¿Por qué lo disciplinan? Y para que al corregirlo, que enmiende su situación, su actitud. Pues Dios es así con nosotros. Él nos corrige cuando somos indiferentes, pero a veces no analizamos nuestra vida y llegan preguntas como esta: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo paso esta necesidad? Versículo 6 de Ageo: sembráis mucho y recogéis poco. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en algún momento en la indignación de trabajar hasta horas extras, con esfuerzos extras, y vemos que al final del día no nos ajusta? Vemos que al final del mes todavía estamos en números rojos. No vemos el fruto de nuestro trabajo. Sembramos mucho trabajo, pero recogemos pocos frutos. Dedicamos horas y horas y esfuerzo extra, esperando que nuestra fuerza, nuestro trabajo dé un fruto abundante, y no llega ese fruto. Trabajamos cada vez más, pero nuestro salario sigue siendo insuficiente.
Muchas veces estamos hasta sin trabajo. Varios días, no llegan clientes, no hay trabajo. Y usted dice, Señor, ¿por qué? Examina tus caminos. Siembras mucho y recoges poco. Señor, pero ¿por qué no llegan clientes si yo tengo un bonito local? Yo atiendo bien a la gente. Eres indiferente a la obra de Dios, porque cuando tienes dinero, corres a tu casa, corres a tus asuntos. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Hermanos, muchas de estas personas que son cristianos caminan hasta lamiendo los platos como las cucarachas, porque no les ajusta el alimento. No hay mucha provisión en la mesa, hay escasez. Comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos. Miran la olla de frijoles y no hay frijoles. Van a buscar la gallina y está en huelga, no hay huevos. Quiere matar la gallina y no hay leña. No hay una escasez. Los tenedores y las cucharas nunca estuvieron tan de vacaciones, no se usan. Nos sentamos a comer y no nos saciamos, porque el plato de comida tiene poco sobre él. ¿Por qué? Coméis y no os saciáis. Bebemos y la sed nuestra no es saciada. ¿Sabe por qué vivimos de migajas? Porque le damos migajas a Dios. Lo voy a repetir. ¿Por qué vivimos de migajas? Porque le damos migajas a Dios. Pero nosotros oramos así: Padre, bendíceme para que pueda comer, para que pueda comprar esto o aquello, o para pagar esto o aquello. Y empezamos a negociar con Dios. Queremos torcerle la mano a Dios. Si tú me das, si tú me prosperas, como decía Jacob, tú serás mi Dios. Queremos que Dios nos bendiga para entonces decir: mira, si tú me das, yo te doy. Y entonces empezamos en una situación de negocio con Dios. Olvidamos que todo lo que existe le pertenece a Dios. Salmo 24:1. Salmo 24:1. Amén. Alguien que lo lea con voz de trompeta ahí. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Señor, dame para darte, pero espérate, todo le pertenece a Dios. Nosotros solo somos administradores de lo que Él ha puesto en nuestras manos. De Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Y sabe qué sucede? Cuando llega el momento de recibir el pago, agarramos el dinero y lo comemos y corremos a pagar las deudas que tenemos y a comer. Ese día habrá comida buena en la casa, pero resulta que más tarda en caer que en gastarse. Corremos hacia nuestros asuntos y luego llegamos a Dios y le decimos: solo esto te voy a dar porque esto es lo único que tengo, es lo único que te sobró, es la migaja de tu salario, es la migaja de tu dinero, y eso vas y lo das a la ofrenda. Vergüenza nos debería de dar. Deberíamos de aprender más de esa mujer de la historia que dio lo mejor.
¿Sabe que en la historia de Israel, Dios, en el antiguo pacto, habían algunas cosas, ¿verdad? Cuando ellos sacrificaban, cuando los sacerdotes sacrificaban ofrendas, ¿qué parte le daban al Señor? ¿Qué parte la presentaban en el altar? ¿Alguien sabe qué parte era? La grosura. ¿Y qué representa la grosura? La mejor parte. Pero hubieron algunos ingratos ahí, hijos de Elí, me parece, sí, que dice que ellos miraban y decían, no, esto es muy bueno para llevárselo a Jehová, comámoslo. Y se lo comían. Ofres y fines se llamaban los hijos de Elí. Y se lo comían, y se comían las mejores partes del sacrificio, y luego le daban lo que sobraba, si sobraba algo, a Dios. ¿Y sabe qué pasó con ellos? Murieron. Con todo y Elí. Ya no estamos bajo maldición, es cierto, pero hay disciplina. Señor, ¿por qué no tengo alimento en mi mesa? ¿Has llevado alimento a la casa de oración? A mí me gusta mucho que he estado leyendo la Didaje, yo les comenté, ¿verdad? La enseñanza de los 12 apóstoles allá por el siglo II. Y una de las partes decía, si tu mano está abierta para recibir, que no esté cerrada para dar. Ya desde aquellos tiempos había problemas con la ofrenda, ¿va? Yo ocupo, yo quiero, yo necesito. Son palabras que están en nuestra boca. ¿Y qué de los compromisos con Dios? Y cuando tenemos dinero en nuestras manos nuevamente, cuando hay algo en nuestras manos, ¿corremos a darle algo a Dios o corremos a Pollolandia? Buscamos lo nuestro. Sí, no, dígame si no, ¿cuántos no les ha pasado que tienen dinero en la mano y ya empiezan y dicen, bueno, tengo 4,000 empiras, aquellos zapatos cuestan 500, aquella blusa cuesta 200, aquel collar vale 1,500 y empezamos, debo 800 en la pulpería, me quedan 30 lempiras, Señor. Oh, de lo que me das te doy, Señor. Las migajas. Hermanos, le faltan. No, esta es como de aquel 10 para Dios, 20 para mí. Descuidamos las necesidades de la casa de oración porque nuestras prioridades están en nosotros. Descuidamos la obra de Dios porque somos indiferentes, porque somos duros de servir y cuestionamos a Dios cuando estamos en los juicios. Miren, nos acordamos, si es que nos acordamos de Él hasta después que hemos pagado el cable, la luz, el agua, el pantalón y la camisa que quería este mes, los zapatos, el peinado de la mujer, ¿verdad? Todo eso que se peinan, se pistolean el pelo y todas las semanas lo mismo y descuidan, y resulta que para eso sí hay dinero, pero para darle a Dios no hay. Las alacenas están vacías en nuestra casa por eso mismo, porque pensamos en nosotros y no en Dios. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Yo conozco personas que han comprado buenas cosas. En el caso particular de una persona, recuerdo que un día llegó y me dijo, mira, estos tenis me costaron $75 más o menos, ahora se acuerda. Son unos tenis marca Diesel, la buena marca. Y yo me lo compré porque es que me gustaron. Y yo vine y yo me acuerdo que con mi esposa estábamos recién casados y vine yo y dije, está bueno, yo no puedo darme esos gustos. Todavía no conocía al Señor, pero Dios en su infinita misericordia me enseñaba muchas cosas. Y vino y fui y compré en Chupacenti, recuerdo, unos zapatos imitación de unos Anguan, que se llaman unos tenis, por $35, 300 lempiras más o menos. Y a los 6 meses aquel andaba con el
de sacar con el dedo afuera ya, el zapato se le había dañado. Andaba destruido el zapato, ni el año le duró, y a mí me duró como 3 años. Aquellos zapatos de imitación. Tuve una camisa que me duró 17 años. Sí, se fue, una doble uso y la usaba. Pero si usted se mira de eso, mira el pueblo de Israel, 40 años la misma ropa. La foto de papi que tiene 15 años. Imagínense. Pero hay personas que se visten y en 6 meses ya está picada las cucarachas. Nos traen comida, dice. Se comen las camisas, se comen los calcetines y compran ropa y no les dura. Y en tiempo de invierno no se calientan porque ni la chupan. Se les daña el zipper, se les dañan los botones, todo está podrido porque son miserables con Dios. Cuando tú eres generoso con Dios, sí, Dios cuida hasta la ropa que te pone. Yo me hacía gracia porque la otra vez una predicadora decía, a veces el pastor parece foto, dice que son la misma ropa. Y digo yo, está hablando de mí, digo yo, porque a mí me dura la ropa. Y me la pongo 2 veces por semana, 3 veces por semana, y ahí está, y está entera. Digo yo, gracias Señor, porque yo puedo testificar que esto es cierto. Tú no guardas hasta la ropa. Zapatos, 6 años, 8 años, un par de zapatos. Termino regalándolos. Procuro dar cosas buenas, ¿va? Vamos a dar lo malo. Recibimos el dinero de la semana o de la quincena y del mes y tarda en llegar a nuestras manos y ya no tenemos nada. Aquí hubo una persona que lamentablemente no había entendido la dinámica del dar. Las matemáticas de Dios, hermanos, son dar para recibir, no recibir para dar. Y esta persona un día veníamos caminando y me decía, pastor, yo no entiendo, me decía. Yo no entiendo el qué. No entiendo que nosotros recibimos el dinero de la semana y solo llega y ya no tenemos nada. Entonces, más adelante me fui dando cuenta que él, cuando llegaba el tiempo de la oración, se ponía a orar, el tiempo de la ofrenda. Y nunca daba. Y algunos de ustedes se acordarán, porque algunos de ustedes me dijeron, el hermano no está dando, hermano. Y yo, igual, digo, si no da, pobrecito, con razón él vive así. Y vivía sin trabajo. Y caía a sus manos y nada había de provecho. Qué triste eso. Y pasamos años en esta condición porque no aprendemos. Y su jornal y su salario cae en sacos rotos. Miren, hermanos, alguno de ustedes se le ha perdido dinero en la bolsa. ¿Ah? Algunos de ustedes, pero me eché 50 pesos, me eché 20 lempiras. Se escucha hasta los calcetines. ¡Qué barbaridad! Ya no tengo. ¿Quiere que le cuente algo? Con el permiso de mi esposa. Mi esposa siempre revisa toda la ropa que yo me quito, los pantalones, sobre todo. Y dice Sara, yo no entiendo cómo te encuentras dinero tú en tu bolsa. El otro día no tenía tenía unos pesitos ahí en la mano y digo, Señor, bueno, hoy voy a empezar cuesta arriba, pero tú sabrás. Y me puse un pantalón que ya día no me ponía. Y cuando voy colgando me encuentro un billete de 50 lempiras. Digo, gracias Señor, porque por lo menos tengo esto para empezar el día. ¿Quién puso sus 50 pesos ahí? Si la lavadora revisa todo. Ahí estaba. Dios te provee, te bendice. Pero a mí, gracias a Dios, a mí es esa parte. Llegó el tiempo cuando yo era vago, donde yo metía el dinero y ni en la cartera lo encontraba. Se escurría, se perdía. Y a veces solemos echarle la culpa a Dios diciendo, Señor, pero yo trabajo, Señor, ¿por qué no me ajusta? Porque eres indiferente a la obra de Dios, porque no das a la obra de Dios. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo, dice el versículo 9. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos,
por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Todo el mundo siempre se pregunta en los tiempos de escasez, el diablo me tiene acorralado. Sí, Satanás me está tentando. al pobre hombre del diente le echa la culpa de todo. Estoy en una prueba de parte de Dios. ¿Estás en una prueba o estás en un juicio? Examina tu camino. Meditad en vuestros caminos. Aún los ahorros que con mucho esfuerzo has atesorado en el banco. Dice la Biblia, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa. Siempre tenemos una huaquita, ¿no? Algunos, los que son sabios y no tienen el banco, por lo menos tienen una huaquita. El lugar que llamamos donde guardamos el dinero, donde solo usted sabe que tiene dinero. Y resulta que después ya no haya ni ese dinero. Se desaparece de nosotros. O si tenía un dinero, se dañó la refri. Se dañó esto. Y entonces ya no tenés. Se enfermó fulano a comprar medicina y entonces el billete se fue la guaquita. Pastor, y ahí en las manos había una señora que ella era cristiana y el Señor